Muy buenos días. Si pueden confirmarme el audio, por favor. Fuerte y claro, doctor. Muchas gracias. Qué Sí, bueno. está. Entonces, estamos más tranquilos, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar, ¿no? Ya sea del tema de la lista, el tema administrativo, y está todo confirmado. Entonces, bueno, en primera instancia, buenos días. Qué placer tenerlos ahora una vez más en esta sesión para poder continuar la materia. Vamos a continuar con respecto al proceso coactivo fiscal, ¿no? Vamos a dar detalles con respecto a su normativa, en cómo pasamos, etcétera. Y bueno, con carácter previo, una vez más, aclararles que las diapositivas van a estar en plataforma. Lo voy a subir ahora, en un momento más claro, para que puedan, digamos, de alguna manera retroalimentar todo lo que hemos estado llevando a lo largo de la clase. He visto por bien hoy, en el tema de las presentaciones, vamos a ser muy detallistas en toda la presentación para que puedan ustedes revisar y retroalimentar el momento que requieran. A ver, voy a compartir pantalla una vez más. Si pueden confirmarme. A ver. Bueno, ¿pueden confirmarme que estoy compartiendo pantalla, por favor? Sí, doctor, se puede ver su presentación en Canvas. Muy bien, te agradezco. Entonces, bueno, como habíamos señalado antes ya, vamos a ir revisando esta presentación. Ya vamos a mover esto de manera en que estemos tranquilos. Ya, muy bien. Entonces, continuamos hoy ya con una fase un tanto más, vamos a decir, práctica, un tanto más ya de procedimiento. Ayer hablábamos bastante, ¿no? Con respecto a temas de los principios rectores, que es algo que de verdad ahora vamos a manejar mucho, porque necesitamos saber el norte, decíamos ayer, ¿no? De que un principio legal rector en todas las materias, tanto en civil, en materia comercial, en materia, inclusive si queremos irnos incluso al tema agrario, siempre va a basarse en principios rectores que nos van a dar un norte por dónde caminar en el procedimiento. En este sentido, va a ser muy importante que recordemos todo lo llevado, todo lo desarrollado, voy a decir, el día de ayer, ¿no? Con respecto a principios, con respecto al fin, ¿no? Que tenía este control gubernamental, ¿no? Pero ahora nos vamos a ir concentrando en esta parte impositiva con respecto al proceso coactivo fiscal, con estas responsabilidades que se generan en procesos emergen procesos con respecto a deudas que puedan tenerse, ¿no? Con relación al Estado. En este sentido, bueno, bienvenidos. Vamos a ingresar a este tema muy interesante del proceso coactivo fiscal. Como les había mencionado, he considerado que tengamos en la presentación toda la información necesaria, si bien en algún momento las presentaciones suelen ser un poco más cortas para que el mismo docente vaya desarrollando, como lo hemos hecho el día de ayer, pero he visto por bien hoy tener todo ahí, ¿no? Para que lo desarrollemos juntos y así también ustedes tengan la retroalimentación necesaria al momento de revisar. Todas estas presentaciones van a estar en plataforma, toda vez de que hoy ya es nuestra segunda sesión y bueno, y última, para que ustedes puedan consultar todo ello, también para la base con respecto a las actividades. ¿Sí? Bueno, entramos ya de una manera primero entendiendo la naturaleza jurídica, ¿no? Del proceso fiscal. Este procedimiento va a tener, es claramente administrativo, fuerza ejecutiva. Si nos vamos a ir un poquito al tema civil también, apoyarnos en esta materia muy importante, esta fuerza ejecutiva tiene una característica, ¿no es cierto? Que está basada en un cobro, ¿no es cierto? Si vamos a revisar de alguna manera, nos vamos a remitir al Código Procesal Civil como
vamos a decir como un eje, ¿no? Para hacer una analogía también con respecto a nuestra materia. En la fuerza ejecutiva se va a dar en los procesos de estructura monitoria, ¿no es cierto? Pero en este caso, en un procedimiento administrativo, nos va a permitir que, a diferencia del proceso civil, que son procesos entre naturales, entre personas, vamos a decir, individuales, o también en algún momento entidades financieras que inician estas acciones, pero en el derecho ya administrativo con respecto al proceso coactivo fiscal, estaremos hablando que esta parte ejecutiva va a partir de estas entidades fiscales, ¿a fin de qué? De recuperar deudas tributarias o sanciones que no han sido pagadas. Es de conocimiento general, ¿no? Con respecto a a nuestro sistema impositivo, que nosotros, si bien podemos seguir vamos a decir, un camino correcto con respecto a nuestra responsabilidad fiscal, hay momentos, ¿no? Que ya sean por errores humanos o por mala información, por cualquier momento que puede pasar. En primera instancia vamos a dar esos supuestos para que se hayan generado deudas tributarias o sanciones a las mismas por su incumplimiento, ¿no? Y todo esto que no haya sido pagado, ¿no? Entonces vamos a necesitar que este proceso fiscal, coactivo fiscal, requiera, ¿no? Necesita recuperar esas deudas, ¿no? Y una vez más, haciendo la analogía con materia civil, vamos a utilizar igual medidas como embargos y llegar hasta el remate, hasta la subasta y remate de los bienes, ¿no? Del procesado, vamos a decir, o del demandado. Entonces, en ese sentido, este proceso, de alguna manera, con todo este actuar que va a ejecutar, va a garantizar, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Del sistema tributario, ¿no? Porque no pueden quedar deudas ahí impagas, no podemos hablar de que simplemente, bueno, se van a generar y va a quedar ahí, no, es necesario, ¿no? Para el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de todos los contribuyentes, ¿no? Ya sea cualquier tipo de contribuyente, ustedes conocen ya en materia tributaria los tipos de contribuyentes en los que podemos estar apoyados. Bueno, y generar esa obligación. Ahora bien, recuerdan que ayer hablábamos de un principio de legalidad, ¿no es cierto? De que todo lo que vamos a hacer con respecto a ejecución, a procedimiento, inclusive al juzgamiento, si es que vamos un ratito a recordarnos del tema auditable, inclusive, tenemos que tener base legal, ¿no? Incluso ya ayer mencionado, eso también va a estar en plataforma, disculpen, hoy lo voy a subir, la línea jurisprudencial que exige la fundamentación y la motivación como elementos del debido proceso, ¿no? ¿Para qué? Que en el caso de que una autoridad no fundamente su resolución o que en la misma entidad no actúe en derecho, se puede ir reclamando estos puntos con respecto a la autoridad, en este caso ya judicial o también administrativa, ¿no? Nos vamos a basar en esta fundamentación constitucional, ¿no? Si me siguen, bueno, los que estén con la Constitución tal vez en mano, tal vez lo tengan digital, o igual van a tener la referencia en las presentaciones, tenemos el artículo 324, que señala, bueno, vamos a resumirlo, vamos a parafrasearlo tal vez, de que en primera instancia todo daño económico al Estado, para empezar nada más, es imprescriptible, ¿no? Y esto va a reflejar, ¿no? El compromiso que hay con el Estado de la protección de los recursos públicos. Ayer hablábamos bastante de eso, ¿no? Hasta lo veíamos de varias ópticas de que cómo se debe lograr de que los recursos del Estado sean idóneamente usados, idóneamente ejecutados, ¿no? Inclusive hablábamos de la protección tanto desde la Contraloría como de las unidades de auditables, ¿no? Para que puedan ejecutar ya sea de forma preventiva o en su caso ya en algo que no se debería lograr llegar, es cuando ya se ha vulnerado al Estado. Entonces, estos daños económicos del Estado son imprescriptibles. Obviamente ustedes conocen ya el término, que quiere decir que nunca van a acabar, ¿no? Nunca van a, no va a pasar no se va a ejecutar, vamos a decir, la prescripción de estas deudas. Nos remitimos también en la Constitución Política del Estado al artículo 8, ¿no? Bajo estos principios que hablamos, ¿no? Ético y morales que nos rigen a nosotros como sociedad boliviana
que entre ellos vamos a citar a dos principalmente y aún más que hay, ¿no? Si revisamos el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, van a revisar que hay bastantes principios éticos morales, pero vamos a extraer dos en principal, que es la transparencia y la responsabilidad. Entonces, bajo la aplicación de estos principios, es también que el proceso coactivo va a ir formándose, vamos a hablar normativamente hablando, diremos. Entonces, ya tenemos base tanto en dos artículos de la Constitución. Ahora citaremos también a la Constitución en el 235, que obliga a los funcionarios a rendir cuentas. Recuerdan que ayer hablábamos sobre eso también, ¿no? Que los funcionarios no necesitan, perdón, están obligados a rendir cuentas. ¿A fin de qué? De que se pueda saber si están actuando con eficiencia, vamos a decir con honestidad, como decía, ¿no? Algún docente que he tenido, con ética, moral y buenas costumbres, ya citando de alguna manera, tratando de parafrasear a nuestra Constitución Política del Estado. En ese sentido, ya tenemos un marco, vamos a decir, un marco constitucional en el cual ya vamos formando a nuestro proceso coactivo, ¿no? Ahora bien, yendo avanzando con respecto a sus características, ¿no? Vamos a revisar las características de este proceso coactivo. Principalmente vamos a ver el carácter ejecutivo, el principio de celeridad que se tiene que aplicar, la finalidad pública y el poder coercitivo, que ustedes conocen que vamos a decir, desde un punto de vista inclusive doctrinal, el Estado tiene ese carácter, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a desarrollar. Empecemos con el carácter ejecutivo. Esto, una vez más, nos vamos a ir de alguna manera remitiendo a la materia civil, que necesitamos un documento, ¿no? Un título ejecutivo, vamos a decir, vamos a hacer la analogía con materia civil, que tenga la fuerza legal necesaria, ¿no? En este caso, en nuestra materia, son resoluciones administrativas, ¿no? Resoluciones que podrán decir cuánto, en qué alcance, vamos a decir, se debe al Estado, ¿no? Ya habíamos hablado de posibles deudas tributarias o inclusive sanciones que no han sido pagadas, ¿no? Sanciones impagas, decíamos, ¿no? ¿Qué tienen que, bueno, estos documentos administrativos, vamos a decir, resoluciones administrativas, que tienen presunción de validez? Es decir, que igual vamos a hablar mucho en materia civil ahora también con respecto a que se presume, ¿no? Su validez, se presume su autenticidad, vamos a decir también, ¿no? Ahora, entre sus características también el principio de celeridad, ¿no? Si queremos una conceptualización más amplia tal vez o más de procedimiento, nos podremos remitir al artículo, perdón, a la ley 025 en su artículo 30, donde nos explica que este principio de celeridad y también lo vamos a relacionar al principio de inmediatez, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tal cual su nombre, ¿no? Como diríamos, conceptualmente hablando, el procedimiento está diseñado para evitar dilaciones innecesarias, ¿no? En la recuperación de recursos. Esto también va a estar regulado, ¿no? Va a estar controlado por la entidad fiscalizadora que corresponde, que este principio de celeridad pasa a ser muy importante no solo en esta materia, sino en todas, ¿no? Porque la Constitución Política del Estado mismo señala, ¿no? Una justicia pronta, ¿no? Si bien de alguna manera se refiere también a las personas naturales con respecto al Estado, también el Estado requiere que estos procedimientos sean rápidos, ¿no? Evitar dilaciones que sean innecesarias. Tal vez esa palabra más vamos a aumentar a nuestra literatura, es que el procedimiento esté para evitar dilaciones innecesarias. Con respecto a otra característica de la finalidad pública, vamos a irnos al tema doctrinal bastante, que es el interés general, ¿no? A todos como ciudadanos bolivianos, obviamente nos interesa la recuperación de recursos, ¿no? La recuperación de dineros que están debiendo algunos de los administrados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que al recuperarlos también sean utilizados en beneficio del colectivo, ¿no? En beneficio de nosotros. Y ya hemos hablado bastante, ¿no? De estas
del POA, por ejemplo, de cómo se va a ejecutar, de cómo se va a gastar estos dineros de manera, decíamos ayer, justa, transparente, eficaz, ¿no? Ahora también tenemos la característica del poder coercitivo, es lo que hace un momento estábamos queriendo desarrollarlo, pero lo hemos pasado para que se haga en orden. Permite, ¿no?, a las entidades fiscales a imponer medidas, ¿no? En este caso, embargos, remates, hablamos de una subasta y un remate de los bienes, inclusive sin con el consentimiento del deudor, que ustedes saben este tema que, una vez más, remitiéndonos a materia civil, no es necesario el consentimiento del deudor para una ejecución, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de poder coercitivo, nosotros sabemos ya por doctrina legal que el Estado tiene esa facultad, ¿no? Esa facultad coercitiva para el cumplimiento de la ley, ¿no? El cumplimiento de la normativa. No podemos simplemente creer que estamos por encima de la ley o al margen de la misma para el incumplimiento de este tipo de deudas, ¿no? En el proceso coactivo fiscal. En ese sentido, vamos a ir marcando muy bien estas características porque las vamos a ir viendo desarrollándose ya en el procedimiento, ¿no? Si retroalimentamos el carácter ejecutivo, refiere a que necesitamos un documento base para la ejecución, ¿no? En nuestro caso, las resoluciones administrativas. Con respecto al principio de celeridad, decíamos que vamos a evitar de toda forma las dilaciones innecesarias. Si hablamos de finalidad pública, es proteger el interés público, ¿no?, el interés de todo el colectivo. Y el poder coercitivo, que, bueno, una facultad muy vamos a decir, muy propia del Estado, es de que va a poder obligar, ¿no?, al pago de esto, ¿no? Ya sea por medios de embargos, subastas y remates, y sin el consentimiento del deudor. Decíamos una analogía incluso con el derecho civil, procesal civil, vamos a decir. Entonces, si bien ya se han dado cuenta que vamos formando nuestra base del proceso coactivo fiscal con respecto a su marco constitucional, a las características que el mismo tiene, empecemos a hablar de estos principios jurídicos aplicables, ¿no? En primera instancia vamos a traer a colación la presunción de legalidad, ¿no? Todo acto, toda resolución, todo acto, vamos a decir, todo documento que esté demostrando, vamos a decir, liquidando tal vez una deuda tributaria, esté diciendo, acá está el monto, son bolivianos 5.000, digamos, por dar un ejemplo, estos van a ser considerados legales bajo esta presunción, ¿no? Claro está que no podemos ser, vamos a decir, cerrados y decir, no, son legales y ahí está, ¿no? La presunción. No, como todo en la normativa, siempre va a haber excepciones, ¿no? O al menos bajo un principio de contradicción, ¿no? Que se maneja, si vamos a citar, a ver, una materia que está un poquito lejos de nosotros, pero inclusive en materia familiar, quiero usar esa analogía, se presume, ¿no es cierto?, la mancomunidad de los bienes de los cónyuges. Claro está que la ley también da una excepción a menos que se demuestre que es un bien propio. Claro que todo ese procedimiento para demostrar el bien propio tiene sus características, tiene sus requisitos, tiene su forma de probar, que ya es otra cosa, pero da una excepción. En esa analogía también se da esta presunción de legalidad dentro de estas, bueno, con respecto a las resoluciones de deuda tributaria, empero señala la normativa que también, a menos que se demuestre lo contrario, se puede considerar la ilegalidad de esta resolución. Claro que es algo un poco más difícil que suceda, ¿no? Porque estas regulaciones pasan por varias etapas, ¿no? No es que una sola persona va a determinar la deuda tributaria, pasa por distintas etapas de revisión. Es un poco más es difícil que esto suceda, pero en el caso de que sí, la normativa nos permite que si es que se demuestra que que esta deuda tributaria está mal ejecutada, entonces se puede impugnar, ¿no? También tenemos un principio jurídico aplicable que es el debido proceso. Todos conocemos bastante, ¿no? Hemos hablado no solo en la clase, sino también seguramente conocen ustedes por el tema de conocimiento previo, qué es el debido proceso, ¿no? Que va a garantizar de que todo contribuyente pueda ser notificado, presentar pruebas, apelar las decisiones, impugnar en todo caso,
¿Qué quiere decir esto? De que se sigan todos los pasos que establece la normativa. Inclusive acá en la literatura señalábamos algo importante, incluso ser notificado, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que el conocer una acción en tu contra es algo sine qua non, ¿no? Es importantísimo para efectos incluso de defensa, ¿no? O inclusive de cumplimiento, ¿no? Porque no crean que siempre que ante una notificación el contribuyente directamente empieza a intentar evadir o intenta el tema de dilatar, ¿no? Hay momentos en que el contribuyente directamente cumple con la obligación, ¿no? Ahora bien, entonces este debido proceso debe ser cumplido. Una vez más, les va a servir mucho esta línea jurisprudencial que hemos marcado, que habla sobre la motivación, la fundamentación como un elemento del debido proceso. Ahora también como un principio aplicable tenemos la eficacia administrativa, que va a buscar eso, ¿no? Ayer ya hablábamos de qué era ser eficaz, ¿no? De qué era la eficacia en nuestras instituciones. Es lograr nuestro cometido, vamos a decir también, ¿no? Y en este caso particular del proceso coactivo fiscal, será pues garantizar, ¿no? El cobro de estas deudas, ¿no? Por medio de los procedimientos que nos establece la normativa y yéndonos al principio de celeridad, que sea rápido, ¿no? En ese sentido, traigo a colación esta diferencia, esta imagen que van a ver en pantalla, para lograr establecer una diferencia, ¿no? Con respecto a proceso coactivo y el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que a momentos seguramente han notado que hay muchas cosas muy parecidas, porque ayer hablábamos de los procedimientos administrativos sancionadores cuando incumplían la transparencia, incumplían el tema de eficacia, incumplían estos puntos, y a momentos bueno, considero que se podría dar una confusión, ¿no? Pero es por ello que hago esta imagen con respecto a la diferencia que puede haber entre este proceso coactivo fiscal y los procedimientos administrativos sancionadores. Tenemos aspectos que diferenciar con relación, perdón, con respecto a al objetivo, naturaleza, el inicio del procedimiento y la duración del mismo, ¿no? El proceso coactivo fiscal como un objetivo tiene el cobro de deudas tributarias, ¿no? Estas obligaciones para con el Estado, pero los procedimientos sancionadores más bien van a sancionar conductas, ¿no? Van a sancionar, ayer hablábamos de actos u omisiones que pueden infringir, ¿no? Vamos a hablar de deudas y normas tributarias. Estamos ahora en esa área, ¿no? En el tema tributario. Solo estoy haciendo analogías con respecto a este control gubernamental que hablábamos ayer, ¿no? La naturaleza es de ejecución forzosa el proceso coactivo y el sancionador es preventiva y punitiva, ¿no? De alguna manera está empezando a prevenir algunos asuntos, ¿no? Algún incumplimiento tributario te va a sancionar y cumples si no ha sido un proceso coactivo, pero de alguna manera ya te han dado una pena, ¿no? Para que tú puedas cambiar, ¿no? Hablábamos del poder coercitivo y a veces este poder coercitivo del Estado también se va a dar acá en estos procedimientos sancionadores, porque el tema coercitivo es algo muy propio, ¿no? Del Estado en sus diferentes áreas. En este caso también, ¿no? Al momento de, si vamos a usar palabras tal vez más sencillas, en el momento en el que ya te sancionan, de alguna manera aprendes, ¿no? Ya no lo vuelves a hacer, ¿no? Y eso se vuelve actitudes también preventivas. El momento del inicio, ¿no? Para proceder, ¿no? Con respecto al proceso coactivo, tenemos que debe estar, como decíamos, basado en documentos ejecutivos, actas, resoluciones, etcétera, cualquiera que muestre un monto líquido y exigible para con el administrado, bueno, el contribuyente. Empero, las sancionatorias, el procedimiento sancionador, vamos a decir, está basado en investigación de una infracción, ¿no? El incumplimiento de alguna normativa en específico, ¿no? O sea, podríamos decir que el procedimiento sancionador es conductual, ¿no? A lo que has hecho, ¿no? Algo que has hecho te están sancionando. Pero a diferencia del proceso coactivo, más bien es ya de cobro de dinero, ¿no? La duración, bueno, en el proceso coactivo debería ser breve, ¿no? He puesto breve acá, pero voy a usar el previo, voy a decirlo así, de que debería ser breve, ¿no?
El proceso sancionador más bien es más largo, ¿no? Porque requieren evaluar, requieren ver pruebas, requieren revisar si realmente se ha cometido alguna infracción, a diferencia del proceso ejecutivo, que ya se sabe cuándo debe, ¿no? Ya tenemos el monto, nada más es ejecutar. Muy bien. Acá, con respecto al tema, vamos a hablar del fundamento jurídico, diferenciado con los dos, ¿no? Seguimos en esta diferencia que estamos encontrando con respecto al proceso coactivo y al procedimiento sancionador. Jurídicamente hablando, el proceso coactivo fiscal va a estar basado en norma específica, ¿no? Tanto del Código Tributario y leyes administrativas, todo enfocados en la recuperación económica, ¿no? Requerimos recuperar dineros, ¿no? El procedimiento sancionador jurídica, en tema jurídico, va a estar a principios, ¿no? Del derecho penal administrativo, si vamos a tal vez hacer como una complementación, vamos a decir, penal administrativo, donde va a buscar qué. Esta característica del derecho penal es que castigar, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier procedimiento en materia penal no va a perseguir recuperar algo, ¿no? Por ejemplo, estos procesos de estafa en algún momento, ¿no? No por nosotros, sino por las personas naturales que no están en el área del derecho, han sido confundidos de que la estafa va a perseguir recuperar dineros, ¿no? El dinero que te han estafado. Si bien puede perseguir de manera de consecuencia, ¿no? Con el proceso civil posterior a la sentencia, pero el proceso penal como tal no va a perseguir eso, ¿no? No va a perseguir la recuperación, sino va a perseguir castigar un actuar, ¿no? En este caso igual penal administrativo, se va a perseguir ello, castigar o en su caso también disuadir a que ya no haya estas conductas indebidas, ¿no? Donde no se prioriza, ¿no? No se va a poner como punto principal, a diferencia del proceso coactivo fiscal, el tema económico, ¿no? Espero se haya entendido esa analogía con el derecho penal de la justicia ordinaria, que solo va a perseguir castigar, ¿no? Una estafa va a perseguir castigar al estafador, no así hacerle devolver dineros. Claro está, vamos a aclarar que con la sentencia en materia penal sí podrás iniciar el proceso civil, continuar para recuperar dineros, daños y perjuicios si se consideran, pero pero el proceso penal no se va a concentrar en el aspecto económico. Vamos a dar un ejemplo práctico. Acá señalamos como un mini caso, vamos a decir, que en una deuda fiscal impaga el proceso coactivo se puede iniciar inmediatamente con la resolución que va a determinar, que va a especificar, vamos a decir, la deuda, ¿no? Mientras que en el caso de una evasión fiscal, un procedimiento más bien lo va a sancionar por evadir, por evasión fiscal. No hay dinero que recuperar. El proceso coactivo se encargará de recuperar dineros, pero alguien que ha evadido el tema fiscal, entonces ya será, bueno, la parte pasiva para iniciar una investigación para determinar culpabilidad, ¿sí? Entonces, con ello yo creo que ya nos vamos encontrando la diferencia entre estos dos aspectos, que es necesario que los tengamos diferenciados para lo siguiente que vamos a ir avanzando a medida de que expliquemos las diapositivas, bueno, las presentaciones. Hablaremos de la importancia, ¿no? Del tema de la gestión tributaria, del proceso coactivo fiscal. No va a perseguir solo la recaudación de impuestos y sanciones, también va a fortalecer, ¿no? Si se han dado cuenta, desde ayer hemos hablado mucho el tema actitudinal, por decirlo así, de que todo actuar del Estado o inclusive toda infracción por parte de los funcionarios va a tener incidencia, ¿no? En la población. Entonces, en este sentido, esta importancia, vamos a hablar de la importancia de esta gestión tributaria, es de que no solo es perseguir, ¿no? Y nada más, y recuperar y ya. Si bien ese es uno de sus objetivos principales, pero también esto va a fortalecer la confianza, ¿no? Pública al sistema tributario, donde nosotros como ciudadanos sepamos de que estos infractores sí van a ser, podríamos decir, perseguidos para que cumplan y paguen al Estado, ¿no? Así vamos a ver como ciudadanos mismos de que esta facultad coercitiva del Estado, ¿no? Que
el Estado hace cumplir la normativa y no hay nadie por fuera de la normativa, o como decíamos hace un momento, al margen de ella, ¿no? Que nadie, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, permite también a estas entidades fiscales tener un compromiso, ¿no? Eficiente de los recursos y luchar contra este delito este problema, vamos a decir también, que nos está quejando en el derecho tributario, que es la evasión fiscal, ¿no? No vamos a hablar de cómo lo hacen o qué pasa, ¿no? Pero vamos a hablarlo desde un punto de vista ya como problema que debe ser atendido y debe ser evitado, ¿no? Es más, aquí en la literatura decimos inclusive, debemos luchar contra esto, ¿no? Contra la evasión fiscal, ¿no? A ver, mantengamos esto. Ahora, con el marco normativo, he querido que ya, más allá del contexto que ya tenemos constitucional, ahora vamos a hablar de la ley especial, ¿no? De la normativa especial que nos va a ir regulando el proceso coactivo fiscal. Vamos a mencionar la ley número 2492, que es el Código Tributario Boliviano, que va a constituir una regulación, todo lo que tenemos que hacer con respecto al proceso coactivo fiscal, ¿no? Vamos a destacar unos artículos que he señalado acá, que los veremos ahora que están, aquí les estoy señalando qué hacen estos artículos, claro que ustedes ya van a poder revisar cada uno de ellos, tanto su nomenclatura como su contenido. Acá estamos resumiendo, interpretando qué señalan, ¿no? Estos artículos, ¿no? No son citas legales, claro, aclaremos eso, ¿no? Entonces, con respecto al artículo 108, vamos a regular al proceso coactivo fiscal, ¿no? Ahí señala mucho de las resoluciones, las cuales, perdón, vamos a recapitular. Va a regular el proceso coactivo fiscal para autorizar de alguna manera a esta administración tributaria que inicie las acciones, ¿no? Que tiene que ejecutar estas deudas, ¿no? Establece principalmente ya lo que es la notificación, el embargo, el remate y todo lo que ya podremos hacer, tanto como notificación como derechos que también tiene el contribuyente. El 110 vamos a hablar que ya nos da una ligera, vamos a decir, lista ya de resoluciones administrativas que podrán ser base ejecutiva con el monto, obviamente, para que podamos ejecutar las acciones judiciales. Ahora bien, perdón, el procedimiento administrativo. Ahora bien, hablábamos ya hace un momento, ¿no? Sobre la presunción de validez, precisamente en esta normativa está de manera expresa, ¿no? Que tiene presunción de validez y que son de cumplimiento obligatorio. El 112 nos detalla, ¿no? Estas medidas precautorias, como embargos preventivos, secuestros de bienes, todo lo que nos va a permitir, que nos va a dar herramientas, por decir de alguna manera, van a ser nuestro brazo operativo para ejecutar la deuda de forma definitiva y recuperar los dineros, ¿no? Haciendo una analogía también al tema del derecho civil, ¿no? Del procesal civil en específico, tenemos, ¿no? Toda esta amalgama de situaciones o de herramientas jurídicas, les voy a llamar, para poder lograr la recuperación de la deuda, ¿no? Con respecto al artículo 96 al 100, ya está regulando las facultades de fiscalización e investigación. Dos puntos muy importantes que tenemos que resaltar de alguna manera porque hablamos de un principio de legalidad, ¿no? De que tiene que estar en la normativa que nos autoriza a la persecución, voy a llamarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a detectar, vamos a perseguir que esta fiscalización e investigación va a intentar detectar las irregularidades o todo lo que requiere para poder llegar al acceso de la información financiera de los contribuyentes. ¿Con qué fin? Recuperar el dinero. Ahora bien, vamos a mencionar también la ley 1178, la conocemos, ley SAFCO, del Sistema de Administración y Controles Gubernamentales. En su capítulo 2, sección primera, vamos a señalar que va a hablar mucho de este principio que hablábamos ayer, de la eficiencia y de la transparencia, ¿no? Ya hemos hablado bastante, no va a ser necesario otra vez redundar en el tema, pero esta cita legal va a permitirnos que de forma expresa en la normativa ya nos dice cuál es
el fin de todo esto, ¿no? Garantizar la administración, ¿no? El artículo 20, ¿no? Nos habla ya de la responsabilidad por resultado, ¿no? Que obliga a los funcionarios en este sentido, para la recuperación fiscal sea efectiva. De alguna manera, también el mismo Estado prevé y coacciona, vamos a ver, tal vez la palabra no es muy correcta, vamos a ir usando su facultad coercitiva, también a la misma institución va a insistir, va a presionar a la recuperación de los dineros, ¿no? Una vez más vamos a hablar de la Constitución Política del Estado. Vamos a citarle, querido, que también esté aquí como una lista de leyes que ustedes van a tener para saber en qué marco normativo nos encontramos. Tenemos el 324 de la Constitución Política del Estado. Ya hemos hablado del mismo con respecto a la imprescriptibilidad de las deudas. El artículo 8 que habla de los principios que tenemos como Estado para cumplir para con él, ¿no? No solo entre nosotros. El artículo 235 sobre esta obligación que tienen todos de tener transparencia y eficiencia y la rendición de cuentas. Ahora también hablaremos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004, que de alguna manera va a complementar, ¿no? Nuestro marco normativo para prevenir y sancionar actos de corrupción en tanto procesos administrativos y coactivos fiscales, ¿no? Con ello vamos a asegurarnos de que siempre estemos sobre, vamos a decir, un colchón de normativa que no permita una forma indebida de recuperación de recursos tributarios, ¿no? Todo tiene que ir, como decimos siempre, conforme a normativa, ¿no? Dos principios que hemos hablado bastante es el principio de legalidad y ahora también hoy ya traemos a colación este principio del debido proceso. Y el debido proceso tiene una amalgama, ¿no? de situaciones, de características, de elementos del derecho, del debido proceso, perdón, para que pueda ser protegido y aplicado de manera idónea, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, también he querido señalar el tema del derecho internacional, que es algo que ahora en derecho, ¿no? Nos estamos apegando bastante a las convenciones. Voy a traer a colación la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde Bolivia se ha adherido a la misma, estamos ahí, somos parte de esta convención, donde vamos a hablar mucho, ¿no? De estas formas de evitar la corrupción, de evitar la evasión fiscal, valga la redundancia, incluyendo todo sistema de control, ¿no? Ya hemos hablado también nosotros, seguramente ustedes, colegas maestrantes, tienen como conocimiento, mm, vamos a decir, anterior, como conocimiento previo, sobre qué son las políticas de prevención, ¿no? Que se aplican en bastantes materias, ¿no? En penal, por ejemplo, ¿no? Incluso si vamos a irnos más atrás en las materias, hablamos de la criminología, ¿no? Como una ciencia que va a ver de medidas de prevención para que no sucedan estos delitos, ¿no? Inclusive desde la criminología ya hablamos de las actitudes de prevención. Si más adelante vemos ya evolucionando, ¿no? El derecho penal, tenemos de que hay que lograr de que no solo se sancione de manera correcta o que las leyes se hagan más duras, ¿no? Sino que tenemos que llegar que también se logre de alguna manera evitar que sucedan estas cosas, ya sean por sistemas de control, auditorías alineadas, o si vamos a tocar de nuevo la criminología, es lograr entender, ¿no? A las personas que lo hacen y evitar esto, ¿no? En este sentido, esta convención está fomentando esta cooperación internacional, tanto para recuperación de bienes y recursos evadidos, como también prevén la capacitación de nuestros funcionarios, ¿no? Para que puedan sean especialistas, voy a decir, en esta recuperación, ¿no? Porque nosotros sabemos como colegas de que es necesario siempre que cada caso sea atendido con el especialista que corresponda, ¿no? También tenemos la normativa, que si bien Bolivia no es miembro, estamos usando nuestros lineamientos de la promoción al intercambio de información fiscal, la implementación de estrategias para prevenir la elusión fiscal mediante análisis, ¿no? Decíamos ayer, especialistas que puedan detectar estos asuntos.
Ahora, las regulaciones que tenemos con respecto a la evasión fiscal y a la elusión fiscal, para entender cómo estamos peleando contra esto, vamos a partir desde su conceptualización, ¿no? Desde su definición con respecto a la evasión fiscal y a elusión fiscal. Hablaremos de la evasión fiscal en primera instancia, ¿no? Vamos a citar, vamos a proceder a la lectura directamente de la literatura que tenemos ahora en presentación. Son acciones ilícitas que buscan evitar el pago de impuestos, ¿no? Evitan pagar, como la omisión de ingresos de declaraciones juradas o el uso de documentación falsa, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Creo yo que estamos en una economía bastante informal en muchos asuntos, en muchas partes de nuestro movimiento económico en el país, de que incluso el dar una factura, si queremos usar un ejemplo, no es muy común, ¿no? Inclusive, tal vez voy a decir, vamos a dejar siempre en la precaución, que hay personas que inclusive te dicen, ¿no? Con factura es un precio, un costo distinto, ¿no? Y sin ella es otro costo, ¿no? Inclusive si vamos a dar ejemplos tan pequeñitos, tan sencillos, que donde se van a ir dando este tema, ¿no? Que va a evitar de alguna manera, no de alguna manera, va a evitar realmente el no facturar una evasión del pago, ¿no? Se ve más allá de la evasión, va a evitar el pago de un impuesto, ¿no? Que ustedes ya saben con respecto a qué tipo de contribuyentes sean, el pago del mismo, ¿no? Ahora hablaremos de la elusión fiscal. Ello es usar vacíos legales, ¿no? Como todo jurista, ¿no? Que en algún momento lo ha hecho, para reducir cargas tributarias. Claro está que en la práctica estas elusiones fiscales no siempre no lo hacen los abogados, ¿no? Vamos a decir, los contribuyentes, también los contadores de alguna manera han desarrollado estas habilidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que si bien no vulneran la ley, porque han encontrado un vacío, pueden estar actuando en contra de principios. Aquí igual, una vez más, los principios van a jugar un papel importante, porque si bien hay normativa escrita, que ya hemos dicho que el principio de legalidad nos exige para el actuar, también están los principios, que son nortes, decíamos, ¿no? El norte, la estrella del norte, por usar una analogía más poética, que es donde tenemos que ir. Si bien no tendríamos en algunos puntos tal vez vacíos legales o tal vez temas que no están muy bien detallados, reglamentados, pero tenemos principios, ¿no? Que hablan sobre la transparencia, hablamos sobre equidad, hablamos sobre debido proceso, hablamos también sobre principios ético y morales, ¿no? Decíamos que la ética y la moral también va a estar ahí, ¿no? Porque es uno de los principios que tenemos constitucionalmente hablando, inclusive, ¿no? El actuar de buena fe, ¿no? Lo que conocemos en derecho, ¿no? Como un actuar de buena fe, que estás actuando en moral, en ética. Y lamentablemente en el tema de la elusión fiscal, si bien no estás vulnerando ley específicamente, pero te estás valiendo de vacíos tal vez, que si bien le dan cierta legalidad a tu actuar, pero si nos vamos a ir a los principios, sí estás contraviniendo a los mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos esa diferencia con respecto a la evasión fiscal. La evasión fiscal sí ya tenemos que entender que sí ya tiene carácter ilícito, ¿no? Ya estamos hablando de un delito, de un presunto delito, vamos a decir, que debe ser investigado. ¿Para qué? Para determinar culpabilidad. Entonces, a partir de esas definiciones, continuaremos. Hablaremos de medidas de control. Una vez más, vamos a hablar de la norma de la ley 2492, la ley. En su artículo 47 habla, ¿no? De la deuda tributaria, ¿no? Que ya ahora vamos a ir definiendo más o menos, ya viendo de a poco cómo se generan estas deudas tributarias o cómo se van a llegar a un punto en el que ya tengas un título ejecutivo, tengas un monto, una vez más en la analogía del Código Civil, un monto líquido y exigible. Estos serán de los tributos omitidos más los intereses generados por mora, dichos intereses que ya están regulados en la normativa y que van a estar por medio de tasas escalonadas, ¿no? Que aumentan con el tiempo. Alguna vez
alguna persona nos decía, ¿no? Que estas deudas tributarias son como bolas de nieve, ¿no? Se van incrementando, incrementando, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener mucho cuidado con esto, ¿no? El artículo 96 al 100 ya vamos a hablar una vez más de los procedimientos de fiscalización, ¿no? Inclusive de estas auditorías sorpresivas, ¿no? Algunos contribuyentes donde se van a revisar que todo esté en orden. Unos ejemplos de medidas precautorias hablábamos acá, ya son estos embargos preventivos que son, acá los señalé de una manera muy sencilla, ¿no? Que son bloqueos temporales, ¿no? Que son de alguna manera que te atrapan, voy a decir, el bien, ya sea mueble, inmueble, claro, inmueble sujeto a registro, que para asegurar la ejecución. Porque no tendría mucho sentido, ¿no? Que avancemos un procedimiento, llegar a sentencia, llegar a resolución, perdón, a una resolución donde no hay de dónde cobrarte, ¿no? Entonces, estas medidas precautorias, bueno, ya medidas cautelares llamadas en el Código Procesal Civil, apunta a que tengamos de dónde cobrar, ¿no? Si bien vamos a llegar a una resolución victoriosa, que es lo usual cuando hay un monto de deuda, pero necesitamos saber de dónde vamos a cobrar. Esta subasta y remate del que hablábamos hace un momento tiene que ser asegurado de alguna manera. Y esto va a ser por medio de esto, ¿no? También el secuestro de bienes, ¿no? Temas físicos que también se pueden dar en el caso de riesgos de ocultación, ¿no? Imaginemos un vehículo, por ejemplo, puede ser ocultado, ¿no? A diferencia de un bien inmueble que no, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, estos secuestros de bienes también se van a dar en ese sentido. Ahora bien, si bien ya hemos hablado de la normativa que está sosteniendo, vamos a decir, al proceso coactivo fiscal, tenemos que saber por qué es importante este marco normativo, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener tanto en cuenta este tema de que sí o sí tiene que estar la ley ahí? Porque esto va a dar seguridad jurídica, ¿no? Garantiza que la administración tributaria esté siendo tal cual la establece la normativa, ¿no? Dentro de los límites legales, ¿no? Alguna vez di el ejemplo sobre este dicho, que los derechos de una persona terminan ¿dónde? Donde empiezan los de los demás. ¿Esto qué refiere normalmente? Es a los límites que da la normativa. Si quieren otra analogía, es sobre la libertad contractual, también que hablamos en derecho civil. Libertad contractual no se puede convertir en libertinaje, ¿no? En que todos pueden hacer lo que quieran, no. Tenemos libertad contractual con los límites de la normativa. Así también este proceso coactivo, en analogía a estos dos ejemplos que les daba, también tiene, ¿no es cierto? Como decíamos, ¿no? Esta facultad coercitiva, esta facultad este principio, perdón, de celeridad, el debido proceso, te pueden llegar acciones de embargos, secuestros, pueden subastar y rematar tus bienes, pero todo esto dentro de la normativa. Es por ello que el marco normativo es muy importante, porque así el contribuyente va a saber que todo lo que estás haciendo en contra de él, por decirlo, está dentro de la normativa, ¿no? Que la ley no los autoriza. Es por ello que conocer la normativa y basarse en la misma es generar seguridad jurídica para los contribuyentes, ¿no? Así promoviendo la equidad y la justicia tributaria. Otro punto que nos da la importancia de este marco normativo es la recaudación. Ya hemos hablado bastante, ¿no? De que el fin de este proceso coactivo es recuperar deuda tributaria, ¿no? O en su caso, sanciones impagas, decíamos, ¿no? Entonces, estas disposiciones legales de las que ya hemos hablado van a facilitar la ejecución, ¿no? El proceso, van a lograr que esto se encarrile de manera correcta para que lo que más queremos en este proceso coactivo es efectivamente recuperar los dineros, ¿no? Que han sido determinados en resolución tributaria, decíamos, ¿no? En resolución administrativa. En ese sentido, estos dos puntos que le dan la fuerza a la importancia del marco normativo. Así también la prevención de conflictos, que al tener una normativa clara, bueno, todo va a estar bien definido, cuáles son las controversias legales, la probabilidad de las mismas, va a promover la confianza en el sistema tributario, decíamos siempre, ¿no? El tema actitudinal, de que no va a haber problemas. Básicamente dice esto, ¿no? La prevención de conflictos
va a hacer de que no haya problemas. ¿Por qué? Porque al estar todo claro, al estar todo escrito, principios legales que se llevan a cabo, que se rinden, vamos a decir, todo estar como diríamos, ¿no? Las reglas del juego están bien marcadas, no podría haber conflictos, ¿no? Es por ello que la normativa es importante. Ahora también desde un punto de vista actitudinal decíamos, ¿no? De que todo esto, ya que todo está bien normado, bien claro, también va a dar confianza en el contribuyente, va a decir, no, efectivamente la ley dice que sí me pueden embargar. La ley efectivamente dice que ante mi incumplimiento pueden subastar y rematar mis bienes. Entonces, si bien no es tan una buena noticia, ¿no? De que un contribuyente tenga que, por decir así, despertar a la realidad de lo que le puede suceder, de alguna manera va a generar confianza de que él mismo sabe hasta dónde pueden ir. Si vamos a dar un ejemplo muy, ya muy lejano, ¿no? Muy exagerado tal vez, al menos tú al conocer la ley sabes que te pueden rematar, pero no te pueden matar por esto, ¿no? Por dar un ejemplo tal vez muy extremo, ¿no? Pero ahí va a generar confianza, ¿no? De que sepas hasta dónde pueden actuar contra ti. En relación a este tema actitudinal, también tendremos la ética y la transparencia, ¿no? Al tener todas las reglas del juego bien marcadas, ya se minimizan, ¿no? Riesgos de corrupción y del mal manejo de uso de recursos públicos, porque la normativa nos va a decir exactamente cómo hacer las cosas, ¿no? Incluso los gastos que se van a hacer al momento de la recuperación, ¿no? Entonces, una vez más, el marco normativo nos da una razón de su importancia con respecto a la ética y a la transparencia. Muy bien. Hasta ahí ya hemos ido dando una base muy doctrinal, muy, vamos a decir, de conceptualización incluso. Definíamos qué es evasión fiscal, definíamos qué es elusión fiscal. Entonces, a partir de acá, ya de esta presentación, ya vamos a ir viendo ya todas las fases del proceso, ¿no? El procedimiento realmente, ¿no? Ya la parte del hacer, vamos a decir, ¿no? Citando un poco a la educación por competencias. Ya hemos hablado del tema conceptual, hemos hablado un poco también del tema actitudinal y ahora hablaremos del tema procedimental, del hacer, ¿no? Para ir viendo ya cómo es que este procedimiento se va a ir ejecutando. Em, por favor, creo que hay un micrófono activo, si el administración me puede ayudar con eso, el tema de la representante académica, si nos puede ayudar un poquito con eso. Estoy escuchando un micrófono, a ver si puedo ver quién es. Bueno, me parece que no. Muy bien, continuaremos. Tenemos acá el tema de los procedimientos y fases del proceso. Una parte introductoria, ya una vez más vamos a hablar de que ya hemos dicho que es el proceso colectivo, pero ahora sus procedimientos pasan a ser una herramienta jurídica, ¿no? Para una ejecución, utilizada obviamente por la administración tributaria. ¿Para qué decíamos recuperación de deudas? ¿No? Este procedimiento no requiere una sentencia judicial previa, ¿no? Se va a basar en una presunción de validez, ¿no? Decíamos que los documentos, las resoluciones, ya se presume que son válidas. Claro está que hemos dado una excepción, sí, ahí diremos de que en el caso que se demuestre su falsedad, bueno, ya va a ser observado, ¿no? Entre sus características principales, vamos a mencionar el carácter ejecutivo, la finalidad recaudatoria, la presunción de legalidad y el punto que es la administración pública, ¿no? Ya hemos mencionado esto, quiero recapitular que el carácter ejecutivo es de que ya hay resoluciones que te dicen básicamente cuánto debe, ¿no? Si vamos a usar palabras más sencillas, es de que documentos que te digan cuánto es la deuda. La finalidad recaudatoria, obviamente, es de que necesitamos recuperar ese dinero. ¿Para qué? Para usarlo, pues, para nosotros, para el colectivo, ¿no? Este dinero, estos recursos públicos, ustedes saben que va bajo el control gubernamental, son usados ¿para qué? En beneficio de la colectividad. Claro, ello aplicado bajo un principio de equidad, transparencia, etcétera, que hemos hablado el día de ayer. Una vez más, vamos a hablar de la presunción de legalidad. Ya decíamos ahora mismo
que estas resoluciones tienen este carácter de legalidad presunto, ¿no? A menos que se demuestre lo contrario. Entonces, al inicio ya ya vamos a ir dando los pasos de estas fases del procedimiento. Necesitamos primero la resolución ejecutiva tributaria. Por ahí empezamos. Necesitamos ese documento donde señale la deuda tributaria, ¿no? Para que pasemos. Es por ello que incluso en civil le llaman título ejecutivo o el documento base de la acción, también señalan en las resoluciones judiciales. Entonces, para esto necesitamos primero la resolución tributaria, es decir, que para empezar este proceso coactivo, lo primero que necesitamos tener en nuestras manos, por decirlo de alguna manera, es el documento. ¿Para qué? Para darle esta formalidad al proceso, ¿no? Porque no puedes ir a un juez y decirle directamente, bueno, a una autoridad no puedes ir directamente decirle, bueno, se debe la deuda tributaria de 10,000 bolivianos, por decirlo, pero no tienes prueba alguna, ¿no? No tienes nada que sustente esa afirmación, ¿no? No puedes simplemente ir a la autoridad y decirle, esta es la deuda y bueno, usted me cree, usted ejecuta y usted remata los bienes del señor Sergio Ramírez Contreras, por decir, inventando un nombre, ¿no? No, necesitamos prueba, algo que está muy apegado al procedimiento en general, al derecho procesal, si vamos a hablar en general, es el marco de la prueba, ¿no? Nosotros necesitamos toda afirmación demostrarla documentalmente, en este caso en preciso. No hay otras afirmaciones, incluso en el derecho penal, que se pueden demostrar de manera con testigos, ¿no? Pero ese es otro tema. En este caso particular necesitamos demostrar la existencia de la obligación tributaria de manera escrita, documental, ¿no? Y para ello nos vamos a remitir a la resolución tributaria, ¿no? A esa resolución donde nos diga, como hace un momento hablábamos ya en palabras muy sencillas, cuánto debe. Ya nos dará un detalle del por qué debe, ¿no? O cuánto, o bajo qué situaciones que han llegado a esa norma, a esa deuda, pero que ya tenemos el documento, la resolución ejecutiva como prueba sine qua non para el inicio del proceso. Esto va a marcar de que, si vamos a citar el 110 del Código Tributario, tenemos que establecer esta fuerza ejecutiva, ¿no? De cobrar el dinero. Ahora, también necesitamos que en el contenido de la resolución de la que estamos hablando ahora, necesitamos que esté detallado todo, la deuda tributaria, los intereses, las multas por incumplimiento y cuál era el plazo para el pago de forma voluntaria, porque ustedes no me dejarán mentir que en este tipo de resoluciones al contribuyente, incluso a veces hasta antes de estas resoluciones, se le dice, ¿no? Esto ha sucedido, lo invitamos a pasar por oficina, no sé si a alguna persona, algún cliente ya le ha pasado que les mandan incluso mensajes al WhatsApp, ¿no? Donde les dicen, venga a arreglar sus problemas antes de que esto sea remitido al área legal y se inicien procesos coactivos, ¿no? Incluso antes, ¿no? Y es a lo que se refiere, que en la resolución normalmente se pone, ¿no? Que el contribuyente tenía para pagar voluntariamente, sin necesidad de un proceso coactivo, hasta el 10 de noviembre del 2024, por decirlo así, ¿no? Por dar ya un ejemplo más, vamos a decir, más detallado, ¿no? Así también, ahora, yéndonos una vez más al derecho procesal en general, todos tenemos derecho a la notificación. Esto está muy ligado ¿a qué? Al derecho a la defensa, ¿no? Si nos vamos a remitir a otras materias, ustedes muy bien saben que todos tenemos derecho a ser notificados, citados conforme al caso, para tener conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Nadie puede ser, incluso la Constitución, no solo está, esto no solo es penal, ojo, por si acaso, que nadie puede ser juzgado ni condenado sin haber sido escuchado y vencido en juicio, ¿no? Esto no solo es penal, ojo, ¿no? Se aplica también en las otras materias, ¿no? Porque si vamos a revisar doctrinalmente una sentencia condenatoria, no siempre es penal, porque a veces creo que escuchamos condenatoria y nuestra mente lo puede relacionar al tema penal, ¿no? Pero las sanciones condenatorias también se dan, ¿no?
cuando condenan al pago, por ejemplo, ¿no? Al pago de una deuda, al pago de costas, al pago de daños y perjuicios, ¿no? También se dan son sanciones condenatorias en otras materias, ¿no? Sentencias, perdón. Entonces, fruto de ello, bajo la aplicación de un principio de defensa, se va a dar la notificación, algo muy importante, muy, muy importante. Pasa a ser básicamente un requisito esencial, que no puede faltar, significa eso, para garantizar no solo la defensa, sino también el debido proceso, ¿no? Sabemos que el debido proceso debe ser cumplido. ¿Para qué? Para que el contribuyente, como decíamos hace un momento, sepa que se ha cumplido la ley y que si bien te han embargado, si bien te han correteado, como dicen vulgarmente, ¿no? Estaban dentro de los límites de la normativa, la ley les permitía. Y eso es el debido proceso, ¿no? De que se cumplan todos los pasos legales, todos los pasos que se requiere para el enjuiciamiento, vamos a decir, o el procedimiento, o todo tipo de acción, ya sea incluso en el proceso administrativo, se haya cumplido como debe ser, ¿no? En este sentido, tenemos modalidades para esta notificación, tanto la personal, electrónica, edictos o mediante terceros responsables. A veces incluso a tu contador lo están presionando, ¿no? Porque tienen registros. Algunas declaraciones requieren la firma del contador, así también que desde sus cuentas hacen algunos tipos de movimientos. Y eso ustedes ya lo van a poder ver en la práctica. Y es así donde ven la forma. ¿Por qué? ¿Por qué hay estas modalidades de notificación? Porque el fin, de hecho, no es de que no te enteres y que se te ejecute o que directamente te llegue con una resolución, con una acta de remate, ¿no? No, la idea es de que se ponga en conocimiento. Ese es el principio procesal, no solo en nuestra materia, ¿no? Sino en todas. Es de que la parte, vamos a decir, la legitimada pasiva, para usar un término más general, debe enterarse, ¿no? Debe enterarse de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo o también, ¿por qué no decir, de lo que le puede suceder, ¿no? Embargos, remates, etcétera. Entonces, es para ello que se marcan estas modalidades, tanto personal, electrónica, edictos o mediante terceros, ¿no? Si es que ustedes no tienen suficientes datos en nuestra autoridad tributaria para que los encuentren, bueno, pues a veces se va a dar edictos y bueno, es una realidad, ¿no? De que no estamos siempre atentos a un edicto. Así que ya por recomendación, ¿no? Es bueno nomás tener nuestros datos en la entidad tributaria de manera muy concreta, muy precisa, muy clara en cuanto a nuestras direcciones o dónde se nos puede notificar, a fin de que es mejor, es siempre mejor por estrategia legal inclusive siempre es mejor asumir defensa, conocer lo que está sucediendo, ¿no? Ahora bien, el fundamento legal para la notificación está señalado en el 97 y 98 del Código Tributario, que especifican todos estos métodos precisamente, ¿no? Los que acabamos de nombrar, pero ya de manera un poquito más explicada en la normativa, tal vez, señalada, ¿no? Están estos puntos, ¿no? El 97 y el 98. Ahora, el plazo para su regularización voluntaria, el 108 también lo señala, ¿no? De los 3 días hábiles para como una última oportunidad. Estos 3 días hábiles tenían analogía al antiguo código. Ahora es el Código Procesal Civil, pero antes era el Código de Procedimiento Civil. En analogía a esto, los procesos ejecutivos, antes, a diferencia de ahora, que hay una sentencia inicial y ahora hay antes había un auto intimatorio de pago o de intimación de pago, también le decían. En esa analogía todavía se aplica esto, ¿no? En materia tributaria, que es como un último llamado, ¿no? Como una última vez que te dicen, che, ya, suena muy coloquial, ¿no? Che, ven, paga, ¿no? Este último plazo, ¿no? Ahora bien, también dentro de estas fases del proceso, ya habíamos hablado hace un momento que necesitamos primero, recapitulando un ratito, la resolución. 2, necesitamos que también se dé el tema de la notificación. Ahora otra fase del proceso también son las medidas precautorias. Ahora vamos a hablar de una manera más precisa, que son los embargos preventivos, ¿no? El embargo preventivo va a perseguir eso, ¿no? De que los bienes estén congelados
por decirlo de alguna manera, que los bienes estén ahí guardaditos hasta el momento en que debamos rematarlos. Porque no creen que sería contraproducente que no se embargue un bien y que el contribuyente, por ejemplo, en mala fe lo transfiera. Claro que puede ser procesado por otras cosas más por ese tipo de actuar, pero ya ha provocado una dilación, ya ha provocado que más cosas que hacer, por decirlo así. Entonces, lo mejor siempre es una solicitud de embargo preventivo, ¿no? Lo cual también se aplica, ¿no? Inclusive en estrategia legal de personas naturales, siempre embargar primero, ¿no? ¿Para qué quieres una sentencia bonita, genial, bonita, vamos a decir belleza, todo como algunos términos, donde te diga, ¿no? Cuánto te van a pagar, cuándo tienen que pagarte, los montos, intereses, etcétera. Si no tienes un bien donde caer, un bien que rematar, porque si el contribuyente no lo ha hecho de manera voluntaria después de los plazos, tampoco creo que lo haga después, ¿no? O sea que toca rematar bienes, ¿no? Por eso es bueno embargarlos primero, ¿no? De manera preventiva, a fin de que la resolución final tenga eficacia, ¿no? Porque hay resoluciones que son inejecutables, alguna vez dijeron, ¿no? Algunos colegas hablaban de sentencias inejecutables, ¿no? Porque no hay de dónde cobrar, no hay, ¿no? Así que necesitamos que siempre se dé esta parte de las medidas precautorias. Bueno, para conocimiento de ustedes, medidas cautelares, ¿no? Que se llaman ahora en el Código de Procesal Civil. Como decíamos, siempre tenemos que tener un fundamento legal, tenemos que tener dónde nos basamos para ello, en aplicación de ¿qué? De un principio de legalidad, ¿no? En ese sentido, tenemos el 112 del Código Tributario y estos procedimientos aplicables para lograr embargar es primero, por obvias razones, es la identificación de estos bienes en los registros públicos. En el caso de un bien inmueble, bueno, pues tendremos que ir a identificar qué bien, qué matrícula en derechos reales, ¿no? Para verificar la matrícula y demás datos, ¿no? Confirmando, obviamente, que el propietario es el contribuyente que está siendo procesado. Imaginemos que queremos ir a otro bien, a un bien inmueble sujeto a registro, como un vehículo, ¿no? Nos remitiremos a los registros de tránsito, de la Unidad Operativa de Tránsito, o también que los registros del RUAT también se encuentran en el gobierno autónomo municipal, en el cual esté la radicatoria de este bien inmueble sujeto a registro, que es un vehículo, ¿no? Un motorizado, podremos decir también, ¿no? Entonces, una vez identificado el bien, pasamos a un segundo punto que es la solicitud de medidas preventivas a las autoridades competentes, ¿no? Ahora, continuando, ¿no? Con este procedimientos y fases del proceso, ya con todo lo que hemos ido viendo ahorita con respecto a la notificación, a la resolución, etcétera, tenemos características principales que vamos a ir recabando, ¿no? Ahora bien, si bien esta es una parte un poco de retroalimentación, ¿no? Ya hablábamos de qué vamos a perseguir, qué van a tener como características principales. Ahora hablaremos de esta ya ejecución. Ya hemos embargado, ya hemos iniciado la acción, ya teníamos el documento base, hemos cumplido todo, se le ha notificado, etcétera, ¿no? Y ahora estábamos hablando de estos embargos, ¿no? Ya hablando de estos embargos de manera más específica, decíamos que ya primero los identificamos, ¿no? Ahora, estos bienes que afectan del deudor van a ir van a tener la característica de garantía para el cobro de deuda. Un poquito retroalimentando lo que decíamos, es de que no nos serviría mucho, ni entre personas naturales nos serviría mucho una resolución final donde nos ordene pagos, pero no hay de dónde cobrar, ¿no? Pasaría a ser una sentencia por llamarlo de alguna manera inejecutable o ineficaz, ¿no? Para ello es necesario realmente el embargo porque va a perseguir, va a garantizar, mejor dicho, el cobro de la deuda. Ahora, con respecto a los tipos de bienes sujetos a embargo, tenemos entre los muebles, ya habíamos mencionado los vehículos, se pueden dar maquinarias que si bien no están sujetas a registro,
El Código Civil señala que la posesión vale por título, ¿no? Hemos señalado eso, no hemos señalado, sino ahora lo traemos a colación. El Código Civil señala que todo bien mueble, su propiedad se va a presumir, se va a hacer una presunción con la posesión del mismo, ¿no? La posesión vale por título, ¿no? Entonces, estas maquinarias, pero no del todo tampoco están no registradas, ¿no? La maquinaria normalmente es importada y también pueden existir pólizas de importación que van a, de alguna manera, podrían demostrar propiedad, ¿no? No son registros públicos como derechos reales o el gobierno autónomo municipal, pero ya es una identificación del bien. Con respecto a inmuebles, casas, terrenos, nos ampliaremos un poco más. Departamentos, monoambientes, garzoniers, todo lo que esté registrado en la Oficina de Derechos Reales. Así también, si vamos a hablar de bienes fungibles, por así decirlo, también tenemos cuentas bancarias. Esto que sí está regulado, ¿no? Nuestra autoridad del sistema financiero, ASFI, nos refiere a que podemos averiguar, ¿no? Inclusive en el derecho natural, vamos a decir, en la justicia ordinaria, en un proceso civil de cobro, por ejemplo, también podemos congelar esas cuentas, ¿no? Proceder a las retenciones, vamos a decir también, de fondos de cuentas bancarias que estén a nombre del contribuyente en este caso, ¿no? Podemos. Por medio del ASFI en la práctica, colegas maestrantes, se da que puedes hacer notificaciones al ASFI para que la misma instruya a todas las entidades financieras, bancarias, cooperativas, etcétera, puedan retener cuentas, ¿no? Ahora también vamos a hablar de otros bienes sujetos a embargo, que son los derechos económicos, ¿no? Dividendos, ingresos futuros, inclusive, ¿no? El tema de dividendos es algo muy interesante cuando son, por ejemplo, el contribuyente podría ser parte, ¿no? De una sociedad comercial donde que mensualmente, anualmente, él va recibiendo dividendos, ¿no? Estos ingresos futuros pueden ser también retenidos, ¿no? De que los depósitos de estos dividendos ya sean directamente hacia, hacia un cuidado, hacia una retención, para que en el momento de la ejecución estos dineros ya se remitan para el pago de la deuda tributaria. Muy bien, decíamos que el principio de legalidad es algo muy importante. El 112 del Código Tributario nos da, ¿no? De forma más específica todos estos embargos de los bienes que son susceptibles a valor económico, ¿no? Necesitamos embargar cosas que, en palabras sencillas, cuesten dinero, ¿no? Dinero para poder venderlo y por ende recuperar, ¿no? No podemos pretender embargar cosas que no tengan un valor económico, ¿no? Aunque suene satírico, no podemos ir a embargar cosas que tengan valor sentimental, ¿no? Sino tiene que ser un valor económico. Ya hemos mencionado el procedimiento para la identificación de bienes que podemos notificar derechos reales, podemos notificar, por ejemplo, para vehículos, notificaremos a quién, al gobierno autónomo municipal de Cochabamba, imaginemos que ahí está la dedicatoria, o a perdón, a la unidad operativa de tránsito. En el tema de maquinaria, normalmente se notifica a aduanas, ¿no? Para el registro, para algún registro que haya con respecto a la importación de algún tipo de maquinaria, ya sea manufacturera o podría ser incluso agraria, ¿no? Agrícola, podría ser de distintos temas, ¿no? Entonces, también para los inmuebles nos notificaremos a quién, a derechos reales, principalmente, porque es el único que va a registrar todo. Si bien hay entidades, voy a decir accesorias, que registran a los bienes inmuebles con respecto, por ejemplo, al plano, por ejemplo, al catastro, etcétera, los mismos son accesorios por hora, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Pero el que realmente conforme el Código Civil define el derecho propietario es la Oficina de Derechos Reales en su libro de la propiedad. Así que para bienes inmuebles, lo idóneo es derechos reales. Con respecto a las cuentas bancarias, como ya habíamos mencionado antes, una notificación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI,
va a ser suficiente para poder averiguar en qué entidades tiene recursos, tiene dineros ahí, ¿no? En el caso de derechos económicos, ahora, ¿no? Antes se llamaba Fundempresa, ahora se llama CEPREC, a quien podríamos notificar sobre su posible participación en alguna sociedad comercial, ¿no? Para poder perseguir también eso. En ese sentido, ya vamos viendo todo lo que se tiene que hacer, ¿no? En este procedimiento A y B, estas notificaciones, ¿no? Ahora bien, un ejemplo práctico vamos a poner ahí, algo cortito, como que al punto, al grano, decimos, es que una empresa que adeude 500,000 bolivianos, digamos, en impuestos, la administración tributaria podrá embargar una flota de vehículos que está valuada en 600,000, que va a ser como una garantía de pago, ¿no? Entonces, embargo esto y ya sé que cuando lleguemos a la resolución final, voy a poder cobrarme porque el dinero más o menos que corresponde, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien ya hemos averiguado los bienes, ya hemos notificado a las entidades que corresponden, ya hemos embargado, ya hemos hecho todo este trámite, iríamos ya a esta parte donde ya estamos persiguiendo cada vez más cerca la recuperación de bienes, perdón, de la deuda tributaria, que tenemos el remate de los bienes. Esto se va a dar obviamente en una venta pública, ¿no? Para obtener recursos que se destinen a este pago de la deuda tributaria, básicamente en palabras más sencillas, vamos a rematar este bien para recuperar el dinero que se debe. Lo idóneo es encontrar un solo bien, rematarlo y recuperar. Pero en ocasiones se da de que incluso todos los bienes del contribuyente no alcanzan para el pago, ¿no? Pero bueno, se tiene que nomás ejecutar y tratar de la forma más eficaz recuperar el mayor monto posible. El procedimiento. Para lograr este remate, obviamente tenemos que saber primero, si bien ya sabemos cuánto nos deben, cuánto deben al Estado, debemos saber también cuánto vale este bien, ¿no? No podemos simplemente rematarlo. Imaginémonos que, como el ejemplo que dábamos práctico, la flota de vehículos vale 600,000, nos deben 500,000. Entonces, rematarlo por 500,000. ¿Y qué nos importa? No. También recuerden que teníamos que el contribuyente se va a sentir seguro cuando la autoridad también actúe dentro de los límites de la ley. Y sus bienes valieran 600,000, agarrándonos del ejemplo, 100,000 se recuperan nomás para él, ¿no? Claro, demás temas procesales, pero se recuperan el sobrante, vamos a decir, el resultado, ¿no es cierto? Para ello es necesario, sine qua non igual, es sí o sí, no se puede saltar este paso, es con respecto al avalúo del bien, ¿no? Ahora ya según el tipo de bien, se va a determinar un perito. Si son inmuebles, obviamente se trabaja principalmente con arquitectos, ¿no? Ya ustedes tendrían que apuntar, ya el Estado mismo tendría que apuntar a peritos más especializados, ¿no? Porque si de alguna manera lo hemos estudiado también en la firma en la que soy director jurídico, hemos visto que hay arquitectos que son especializados en avalúo, les comento. O sea que el Estado mismo tiene que perseguir tener estos peritos, si bien especializados, obviamente autorizados por el Estado, para determinar la valoración de un bien. Ahora, la convocatoria pública. Esto es también algo sine qua non, no puede faltar, ¿no? De que todo el actuar, todo el procedimiento sea de forma pública, incluyendo este remate, ¿no? Porque hablaremos otra vez de un principio importante, del principio de transparencia, ¿no? De que decíamos, ¿no? Que mientras más público, más información se dé de todo, es cuando la ciudadanía misma va a sentirse segura de que el Estado está actuando conforme a la normativa, conforme a la ley, conforme a lo establecido. Si quieren seguir parafraseando, conforme a lo escrito, ¿no? Todo se está actuando conforme a la ley, ¿no? Ahora bien, el punto 3, el inciso C señala el remate, ¿no? Una venta al mejor postor en el acto público, obviamente supervisado por las autoridades fiscales, fiscalizadoras, vamos a decir también, ¿no? Todo sigue
bajo la aplicación de este principio de transparencia, ¿no? Este principio de publicidad también que habla el derecho procesal, ¿no? Desde más arriba, ¿no? El derecho procesal de este principio de publicidad. Repetiremos, principio de publicidad y transparencia, que tiene su punto de vista normativo, legal, jurídico, del cumplimiento de todo, pero también tiene la base, esa partecita, vamos a decir, actitudinal, donde demuestra que la ciudadanía también se va a sentir segura de que se ha actuado conforme a la ley. Claro que es algo no tan grato, ¿no? De que te hayan rematado un bien, pero la ciudadanía va a estar tranquila que si bien se ha ejecutado un remate, pero todo con las formalidades y vamos a decir también, los lineamientos establecidos por la normativa. El fundamento legal, si vamos a querer citar el Código Tributario en su artículo 114, y como les mencionaba hace un momento, ¿no? Los excedentes, ¿no? Si el monto obtenido, digamos, de la venta, vámonos al ejemplo que usábamos, que nos deben 500,000 y se ha vendido en 600,000, bueno, este excedente se va a devolver al contribuyente. Bueno, en el ejemplo práctico, que tras embargar, ¿no? Una casa valuada en 700,000, la propiedad se remata en 750,000, estos 50,000 excedentes serán devueltos, ¿no? Siempre y cuando acá en el ejemplo no hemos aclarado, perdón, la deuda tributaria, ¿no? Muy bien. Seguimos en el tema de la ejecución coactiva. También hay otras medidas, ¿no? Por muy aparte del embargo, que es básicamente el más efectivo, vamos a decir, ¿no? Tienes una casa embargada, la rematas y ya pare de contar, como dicen, ¿no? La casa nunca se va a mover de ahí, ¿no? Va a estar siempre ahí, así que no hay ningún problema, ¿no? Es el medio, si bien no el único, obviamente, porque ahora vamos a señalar otros, es el principal, el más idóneo, el que podría lograr mayor eficacia, ¿no? En la recuperación de dineros. Muy bien, tenemos otras medidas cautelares, ya le poníamos acá. Es la intervención de cuentas. Ya hemos hablado, ¿no? Cualquier caja de ahorro, cualquier tema, se va a agarrar, ¿no? En la suspensión de actividades comerciales, ¿no? En el caso de incumplimientos persistentes, ¿no? También puede ir el Estado con su facultad coercitiva, podría parar estas actividades comerciales de que la institución comercial, vamos a decir, que ha incumplido con pagos, por ejemplo, está con un proceso coactivo y sigue funcionando y sigue ejecutando, y es más, quién sabe, hasta sigue incumpliendo normativa y está generando más resoluciones que le van a iniciar procesos. Incluso el Estado en su facultad coercitiva puede, ¿no? Solicitar que se pare eso, ¿no? Y este fundamento legal se da en el 112 y en el 113 del Código Tributario. Muy bien. Ahora bien, si ya hemos hablado de todo este procedimiento coactivo con respecto a su importancia, qué persigue, la normativa que lo ampara, qué se puede hacer con respecto a medidas cautelares o, bueno, medidas precautorias, que el embargo, que el remate, que la averiguación de cajas de ahorro, que la averiguación del tema comercial. Ahora vamos a ir hacia un tema también de recursos y vías de impugnación. Como todos sabemos, desde el derecho procesal tenemos que toda resolución, sea judicial, sea administrativa, está sujeta a una impugnación. Esto en aplicación de un principio de la ley 025. Si vamos a revisar el artículo 30, que conceptualiza de alguna manera el principio de impugnación, es de que todos los contribuyentes, todos ellos tienen derecho a impugnar, ¿no? A decir, ojo, aquí hay algo que hacer, o aquí algo que no se ha considerado, o algo que es contradictorio, o el argumento que realmente demuestre. Obviamente no es solo quejarse porque sí, o solo impugnar porque sí, porque no quiero pagar o porque no me gusta. No se limita, no es algo tan coloquial. No, en realidad es algo más jurídico, ¿no? En ese sentido se tiene que demostrar el agravio, ¿no? Como un poquito en la analogía de la justicia ordinaria, se tiene que demostrar el agravio sufrido, ¿no? Lo que no se ha cumplido, el, vamos a decir, el que se hayan salido de la normativa, ¿no? Y que la resolución, por ejemplo, inclusive, no, una vez más, vamos a citar, y de verdad se los voy a poner en plataforma, no se preocupen, colegas,
es que esta línea jurisprudencial, ¿no? Que obligaba, decíamos, no obligaba, obliga actualmente a la autoridad administrativa, como también judicial, que fundamente y motive sus resoluciones, ¿no? Están obligadas las autoridades a fundamentar y motivar, ¿no? La fundamentación refiere tanto a que inclusive sea citada la normativa en la cual estás basando tu decisión. Bueno, vamos a embargar conforme el 110, vamos a retener cuentas conforme el 102, 113 del Código Tributario, conforme esto, vamos a embargar conforme esto. Es algo que están obligadas las autoridades a hacerlo, ¿no? Dándoles un ejemplo de por dónde se podría impugnar una resolución, ¿no? En este sentido, estas vías de impugnación, estos recursos, son, vamos a señalar primero al recurso de alzada, ¿no? Que se interpone ante la autoridad de impugnación tributaria en primera instancia, ¿no? A la primera resolución que nos dan es a la que vamos a presentar un recurso de alzada. En el caso de que este recurso de alzada de alguna manera consideren todavía, el contribuyente considere todavía que se están vulnerando derechos o se está provocando agravios, hay una segunda instancia, ¿no? Que es el recurso jerárquico, ¿no? En una segunda instancia va a revisar la legalidad de todos estos actos administrativos, si han sido correctamente ejecutados, si se han basado en los principios de los que hemos hablado, en la celeridad, en la transparencia, en la eficacia, etcétera, etcétera, el debido proceso, todo esto sí se ha cumplido, ¿no? Esta segunda instancia también va a poder revisar. Y una vez más, bajo una aplicación del principio de legalidad, tenemos que el fundamento legal para estos recursos y estas vías de impugnación están en el artículo 199 del Código Tributario. Así también otra vía, otro recurso que se puede usar impugnando es de que la suspensión del proceso coactivo, ¿no? Es cuando, tal cual su nombre lo indica, solicitan la suspensión. Hay diferentes razones como respecto a incluso transacciones. Se puede dar de que se suspendan por un tiempo limitado estos temas, ¿no? En el artículo 198 del Código Tributario nos señala estas situaciones. La impugnación judicial. El contribuyente también puede acudir a la autoridad jurisdiccional, ¿no? Vamos a dar un ejemplo del Tribunal Constitucional. Ustedes bien saben que el amparo constitucional se puede activar ante la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Entre ellos también se puede relacionar al tema de la justicia y al derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, en algún momento el contribuyente mientras está siendo juzgado, podría acudir al Tribunal Constitucional para que reclamar, ¿no? Solicitar la tutela, si vamos a hablar en el término constitucional, de algún derecho fundamental. O en su caso, también al órgano judicial que va a cuestionar algunos actos administrativos que podrían considerarse inconstitucionales, ¿no? O ilegales, ¿no? Pero lo que más normalmente sucede en la práctica son los amparos constitucionales, ¿no? Cuando encuentran algún punto y hacen que la autoridad de impugnación tributaria empiece a pensarla bien, ¿no? ¿Qué está haciendo? Muy bien, vamos a dar un caso hipotético con respecto a ya todo lo que hemos estudiado, a todo lo que hemos dicho que se tiene que hacer y vamos a dar este ejemplo ya materializando en la práctica todo lo que acabamos de aprender. El inicio del proceso. Imaginemos una deuda de 300,000 en impuestos. La administración tributaria obviamente va a emitir una resolución ejecutiva tributaria que va a decir, ¿no? Todo lo que se debe, estos 300,000, aclaro, acá hemos puesto directamente la deuda, pero como ya sabemos, el requisito es señalar cuál es la deuda impositiva, cuáles son los intereses y etcétera, etcétera, inclusive la fecha en que debió pagar de forma voluntaria. Posteriormente también se va a notificar a este comerciante, ¿no? Y vamos a proceder a un embargo, ¿no? En este caso hipotético ya estamos diciendo, nos debe al Estado 300,000 en impuestos, se ha notificado al mismo, se ha embargado sus cuentas bancarias y un inmueble más en derechos reales, registrado en derechos reales, se ha procedido al remate público y para poder rematar, ¿qué teníamos que hacer primero? Hemos valuado el bien, hemos
hemos verificado cuánto cuesta y se ha vendido en un remate público. El pago y la resolución, los 300.000 se han destinado al pago de la deuda y los 30.000 excedentes han sido devueltos al comerciante, ¿no? Ya aquí ya estamos ejemplificando, ya estamos dándole vida, por decirlo así, a todo lo que ahorita acabamos de hablar con respecto al procedimiento coactivo fiscal. Ya en la casi recta final prácticamente de la sesión, hablaremos de esta importancia, ¿no? Si ya hemos dicho qué es el proceso coactivo fiscal, qué persigue, qué menciona, qué características tiene, bajo qué principios se maneja, qué sustento normativo tiene, y todos estos puntos ya hemos ejemplificado inclusive una situación en la que se va a dar el proceso coactivo fiscal, la base en que debe tener documentalmente hablando. Todo esto, a ver, hablaremos ahora la importancia de este proceso coactivo, de que por qué se tiene que hacer, por qué se debe ejecutar, ¿no? Primero vamos a hablar de la protección del interés público. Ya hemos hablado bastante, ¿no? Del interés público, del colectivo, de esta recuperación de dineros que se va a hacer. ¿Por qué? Para el bien de nosotros como ciudadanos, porque esos dineros son públicos, no son del Estado, por ende de todos nosotros como ciudadanos. La eficiencia y la celeridad, ¿no? Claro que obviamente el proceso coactivo está destinado a evitar demoras en la recuperación de bienes, de deudas, perdón. También vamos a hablar como un punto de importancia a la equidad y a la transparencia, ¿no? Que va a hacer que el contribuyente pueda tener los recursos legales para impugnar actos administrativos y asegurar que todo el procedimiento esté claro, ¿no? Por eso decíamos equidad, ¿no? Darle a los demás conforme a sus necesidades. Y en este caso particular, procedimentalmente hablando, el contribuyente también necesita armas, ¿no? Necesita herramientas para defenderse. Y es por ello que están habilitados, están normados, están en materia legal, cumplen el principio de legalidad, vamos a decir, para poder impugnar estos actos administrativos, ¿no? Y estar seguros que todo se ha actuado dentro de los límites legales. Así también de manera, vamos a decir, en consecuencia, va a fomentar también el cumplimiento voluntario, ¿no? Que obviamente, por razones obvias, un contribuyente siempre al ya haber vivido un proceso coactivo fiscal, imaginemos que un proceso coactivo fiscal por un monto no tan alto, imaginemos 30.000 bolivianos, ¿no? Donde su auto ha tenido que ser rematado para pagar, claro, le han devuelto el sobrante, lo que ustedes digan, ¿no? Pero pasar por esto es que recién tal vez al contribuyente le hace entender la, la importancia de cumplir voluntariamente y también le va a hacer ver, por usar una palabra muy coloquial, lo feo que es pasar por un coactivo fiscal donde has sido privado de tu bien, se te ha arrebatado, por decirlo de alguna manera, aunque no es tan arrebatado porque ha sido legal, ¿no? Pero por mencionarlo, para que el contribuyente aprenda que, en palabras simples, había sido mejor nomás cumplir de forma voluntaria o, en su caso, evitar, ¿no? Estas infracciones para que no sean multados, ¿no? Muchos dicen que hay que tenerle mucho ojo a tu contador, ¿no? Que esté haciendo todo conforme, no que tengan desconfianza del mismo, no, me refiero a que todo se esté haciendo dentro de los plazos, dentro de la normativa, dentro de todo lo que solicita la autoridad tributaria. Muy bien, en este sentido ya, como les decía, en recta final vamos a hablar el rol de las entidades fiscales y su responsabilidad de los funcionarios, ¿no? El proceso coactivo fiscal, como ya hemos mencionado bastante, es el mecanismo para la recuperación de recursos públicos. Requiere, ¿no? Este marco normativo robusto que ya lo hemos estudiado, tenemos base para hacer todo lo que hemos dicho que podemos hacer, pero su papel no va a ser solo técnico, ¿no? Sino también
Perdón, no se le escucha. Sí, doctor, se le ha cortado, no se le escucha. Muy buenos días, disculpe, creo que he tenido un bajón en el internet, un pequeño problema. No sé si me escuchan ahora. Por favor, si me pueden confirmar eso. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, creo que ha habido, disculpen, un problema técnico con el internet y se ha salido del Zoom y ha vuelto a ingresar. Em, no sé si me pueden confirmar si todavía se ve la pantalla. Sí, se Ahora ve. sí, Ahora. gracias. Ah, ya va, disculpen, la verdad no sé qué ha sucedido. Se salió del Zoom y se volvió a entrar instantáneamente. Creo seguramente ha sido un bajón en el internet, ¿no? Bueno, ya terminando, ya estamos en la fase final ya de nuestra sesión. Mm, Continuaremos con esto, ¿no? Que decíamos que vamos a hablar ya de un tema actitudinal, ¿no? No solo el tema técnico de cómo cobrarles, ¿no? O del tema conceptual de cuándo podemos cobrar, cómo podemos cobrar o todo, ¿no? Sino también el tema actitudinal, ¿no? De este rol de las entidades ya en responsabilidad, ¿no? De que tienen también un sentido ético, ¿no? Bajo estos principios, principales responsabilidades tenemos tanto la recaudación de recursos públicos, que ya lo hemos hablado también, pero está dentro de esta parte actitudinal, la ejecución de procesos coactivos para iniciar, supervisar, concluir estos procesos, porque no podemos creer que vamos a iniciar un proceso, como dijeran coloquialmente, disparamos y ahí lo dejamos, ¿no? No, se tienen que llegar hasta el punto en que se dé el remate, ¿no? U otras sanciones económicas, la finalización del control tributario, las auditorías, inspecciones, verificaciones, para determinar qué posibles evasiones fiscales se pueden dar dentro de ello, ¿no? Muy bien. Hablando de este rol también, tenemos como responsabilidades la resolución de controversias tributarias, ¿no? Ya habíamos hablado de las vías de impugnación, ahorita estamos un poco retroalimentando todo lo que hemos dicho, pero ya desde la óptica de como un rol de la entidad fiscal. También en la educación tributaria, ustedes lo habrán visto, ¿no? Nuestro Servicio de Impuestos Nacionales, nuestra autoridad tributaria, siempre ha llamado a la concientización, ¿no? Inclusive hasta en temas hasta tan pequeños como pedir factura o esta normativa reciente, ¿no? De que mientras más facturas pides puedas monetizar, que bueno, no se está aplicando, no se está ejecutando de manera tan precisa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La importancia, ¿no? De ejecutar no solo el principio de publicidad desde el punto de vista de nuestro actuar como autoridades tributarias, sino también de poner en conocimiento de las personas cómo es este tema tributario, de sus obligaciones tributarias. Bueno, si vamos a hablar de ejemplos de entidades fiscales en Bolivia que están promoviendo todo lo que hemos hablado, tanto en el proceso coactivo como en el conocimiento, en la publicidad de nuestras obligaciones tributarias, tenemos al Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos también a los gobiernos autónomos municipales, que también tenemos ahí normativa impositiva, ¿no? Y también a la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, ¿no? Que ya en estos últimos años ha tenido un poquito más de fuerza. Pero ahorita vamos a hablar por qué. El Servicio de Impuestos Nacionales, como el principal responsable, ¿no? De la recaudación tributaria, es la que está llamada, ¿no? A ejecutar procesos coactivos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas, ¿no? Ellos son el fuerte, vamos a decir, el que va a iniciar todo esto y que también, a su vez, ya dijimos, ¿no? Si bien el Estado tiene esta facultad coercitiva de, ¿cómo diría, no? Cobrarte a las malas, ¿no? También está obligado a diseñar políticas preventivas, ¿no? Hemos hablado mucho del tema preventivo, inclusive agarramos hasta la criminología en algún momento, ¿no? Entonces, de que se tiene que señalar de forma preventiva, ¿qué se les ocurriría? Campañas, ¿no? Educativas sobre la cultura tributaria, que algo que se da mucho. Si ustedes están
siguiendo a la página del Facebook, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Nacionales, están en constantes cursos gratuitos, inclusive, sobre cada punto que se está cambiando o sobre nuevos tipos de declaraciones o tal vez formalidades nuevas que están adecuando al sistema impositivo. Así que se está dando, ¿no? Así que hay que estar atentos a esto. Los gobiernos municipales, si bien también cobran impuestos municipales dado a la autonomía que que es el que regula la Constitución Política del Estado, pues sobre la administración de sus recursos, como el impuesto a la propiedad o alguna tasa de actividades económicas, ¿no? Ustedes saben que inclusive las tiendas de barrio tienen, ¿no es cierto? Ahí, ustedes habrán visto ahí donde viven, ¿no? Sus certificados de funcionamiento, sus licencias de funcionamiento, perdón, que generan tasas, ¿no? Como actividades económicas de distintos tipos de tasas, ¿no? Inclusive está la publicidad. Pongo en conocimiento de ustedes y presumo que ya lo sabían también. Estos letreros que ponen, ¿no es cierto?, en las entidades comerciales también tienen sus propios permisos, sus propias licencias que generan responsabilidad impositiva. Y también el gobierno autónomo está autorizado, ¿no?, a iniciar estos procesos coactivos de cobro. Algo que se ha dado hace un tiempo de forma masiva, seguramente ustedes lo han escuchado, esta gran costumbre que tenemos en Bolivia, ¿no? De las ventas de los vehículos solo con un poder o a veces con una minuta que ni siquiera te lo firma el propietario, ¿no? Y que genera que el poseedor, en realidad, que es el término correcto, el poseedor esté pagando una deuda tributaria que no la ha pagado el anterior propietario, ¿no? O a veces al revés, ¿no? De que el anterior propietario te ha entregado al día, pero el nuevo poseedor no lo paga, ¿no? Y la acción coactiva, ¿a quién va dirigida? Al que está como propietario en el RUAT, como decíamos, ¿no? Para cualquier embargo o retención necesitamos identificar al dueño, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pues una locura, ¿no? Con respecto a estos procesos del gobierno autónomo municipal. Claro que ahora ya han dado mayores ayudas, por decir así, para encontrar a estos poseedores que no cumplen, ¿no? Con el pago. Hablando de la unidad de investigación financiera, como último punto ya, aquí vamos a terminar prácticamente, es de que esta unidad de investigación financiera ha tomado más fuerza estos últimos años, porque de alguna manera el Estado ha empezado a señalarlos ustedes no sé si lo han vivido ya en algunas notarías de fe pública, ya se dan estas transferencias sospechosas, les llaman, ¿no? Que si bien no está reglamentado, porque sí hay una discusión, no se preocupen, hay una discusión del derecho privado, el derecho civil y el control del Estado, digamos, hay una discusión, todavía estamos en un debate, por así decir, en eso. Por eso algunas notarías lo hacen, otras notarías no, porque teóricamente la orden ya está en en la dirección del notariado plurinacional. Ya está, ¿no? De que ante cualquier transacción que el notario desde su criterio, en realidad eso es lo curioso, ¿no? De que desde su criterio considere que sea sospechoso, lo va a poner en conocimiento de la dirección y la dirección lo va a poner en conocimiento de la unidad de investigación financieras. Un ejemplo, imaginemos que un joven de 20 años, diremos, 19 años, diremos, esté comprando una casa avaluada en ¿qué? En $500,000, ¿no? Ese tipo de cosas ya teóricamente en criterio del notario que está interviniendo tendrían que ser consideradas transacciones sospechosas, ¿no? O transacciones de otros tipos que pudieran de alguna manera hacer presumir que se está dando una evasión fiscal o se está dando una elusión fiscal o algo, ¿no? Que, como les decía, lo curioso es que ponen esta decisión al criterio del notario, ¿no? Claro, le dan unos parámetros más o menos de cómo tiene que emitir criterio, pero si vamos a hablar de derecho privado, sí hay algunas cosas que debatir, pero bueno, no es tema de de esta sesión. Bueno, con todo esto ya habríamos terminado todo el proceso coactivo.
para verificar todo. Hay algunos puntos más que se los voy a poner en la bibliografía ya de conocimiento complementario, conocimiento extra. No se preocupen, voy a subir hoy un poco más de material que les va a servir bastante para consolidar conocimiento, ¿no? Ahora bien, una vez más, agradecerles. Ya quiero ser respetuoso con su tiempo, con respecto al horario. Muchas gracias, muy agradecido con ustedes con respecto a ya haber compartido este tiempo conmigo en el aprendizaje, en consolidar conocimiento con respecto a esta materia tan bonita, tan interesante, que tiene muchos aspectos que analizar, inclusive hasta debatir. Se los agradezco el tiempo y voy a respetar el mismo, como les dije. Se va a cumplir el horario. Entonces, cualquier duda o algo, el número me parece que lo podemos poner en conocimiento para que puedan aclarar cualquier tema, inclusive de las actividades que tienen hasta el 20 de enero, que prácticamente es un mes para que puedan ejecutarlos, ¿sí? Una vez más, muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, si veo algunos nombres acá: Víctor, Javier, Edwin, Porfirio, Denis, Roberto, estoy viendo la pantalla del Zoom. Patricia, Amparito, me dice acá, Sebastián. Un placer estar con ustedes y a la autoridad también académica. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, estamos en otra situación cuando, bueno, como dicen, ¿no? El destino nos vuelva a encontrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Doc. Un Siempre un abrazo. placer Hasta la que próxima. nos Dios. acompañe el día de hoy. Con usted, clase. A continuación voy a llamar la lista, por favor, estén atentos a su nombre. Aparicio Miranda Amparito del Carmen. Arandia Arzabe Valeria. Actualizaga Alcoreza Edwin Iván. Señorita, buen día, presente en sala. Buen día, gracias. Dasamier Denis Moisés. Presente en sala. Gracias, buen día. Escobar Gómez Porfirio. Buenos días, presente en sala, por favor. Buen día, gracias. Gareca Cardona Nadia Gisela. Macedo Moya Patricia. Presente en sala. Gracias. Martínez Tapia Víctor Hugo. Presente en sala. Gracias, buen día. Omonte Lima Roberto Daniel. Ríos Sarabia Chiche Daniel Omonte David. Lima. Rocha Ticona Javier Julio. Buen día, presente. Buen día, gracias. Tapia Áñez María Esther. Torres Brown Patricia. Uñoja Chungara Kevin. Zuluaga Calderón Jaime Sebastián. Buenos días, presente Jaime Sebastián. Buenos días, gracias. Bueno, hemos terminado con el llamado de la lista. Que todos tengan un excelente fin de semana y hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. En lo particular, muy buenas. Un placer. Cuídense mucho. Hasta luego.